Leyes y decretos que el legislativo local envíe para su promulgación. Y para hablar al respecto, saludo con gusto en la línea a Iván Jaimes Archundia, consejero jurídico del gobierno de Sonora. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Igualmente, Iván, cuéntanos, ¿cómo recibió el gobierno la aprobación del veto constitucional? ¿Cómo la recibimos? Bueno, primero que nada es un proceso que derivó de un proceso parlamentario llevado a cabo por el Congreso del Estado, donde se presentaron estas iniciativas por parte de la Comisión Permanente, del propio Congreso, y que culminaron finalmente con un dictamen donde los partidos ahí representados en el Congreso aprobaron estas reformas. El gobierno del Estado ve, y siempre estuve muy atento al procedimiento legislativo, ve con agrado la forma en que llegaron a estos consensos los diputados. Finalmente creo que esto abona al equilibrio de poderes, abona por supuesto a poner reglas más claras y más específicas de cómo debe ser la relación entre el Congreso del Estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Creo que finalmente fortalece el sistema de pesos y contrapesos en el Estado. Y en ese sentido, ¿qué alcances puede tener el hecho de que el máximo poder legislativo está prácticamente en manos del Ejecutivo, comisionado? No, de ninguna manera. Eso yo creo que es parte de una desinformación, Elena. Y creo que es importante aclararla y dejarla muy, déjame decirlo así, con esa nitidez para quien obviamente nos ve y nos escucha. Primero que nada porque, fíjate bien, esta reforma de ninguna manera resta facultades o atribuciones al Congreso, más bien las fortalece. Fortalece la posibilidad de que sea el Congreso quien tenga la última palabra, por ejemplo, en la parte presupuestal. Aclaran las reglas de cómo debe llevarse a cabo un procedimiento de observación. Los procedimientos de observación están previstos en todas las constituciones del país, de todos los estados, incluyendo la federal. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Que finalmente el Ejecutivo pueda hacer algún tipo de observación al presupuesto o a la ley de ingresos, se devuelve al Legislativo y es el Congreso del Estado quien finalmente tiene la última palabra. Pero, por ejemplo, se está impulsando el tema de una agenda legislativa conjunta, potestativa, no imperativa, y es justamente a instancia y a invitación del Congreso del Estado quien, de cierta manera, puede pedirle al Ejecutivo a que se sienten juntos y que delineen alguna agenda legislativa que sea de interés. Eso yo creo que por supuesto abona. Se está quitando la parte del fuero. Yo creo que eso de ninguna manera podría considerar un tipo de sobrepeso del Ejecutivo sobre el Legislativo. Al contrario, es el Ejecutivo quien aplaude parte de esta reforma porque se quita el fuero a todos los funcionarios, todos por igual como lo han hecho otras entidades. Consejero, sin embargo, el veto otorga a la gobernadora Claudia Pavlovich oponerse a leyes y decretos que el legislativo local envíe para su promulgación. ¿Eso cómo puede significar entonces un contrapeso? Mira, creo que eso es parte de la desinformación y la manipulación que se ha hecho por parte de algunos actores políticos. Primero que nada, déjame decirte, mira, en la parte de las observaciones, la iniciativa no trae ninguna palabra que se considere veto como tal, Elena. Eso es necesario aclararlo. Segundo, el procedimiento se aclara, se establece. Mira, las observaciones, conocidas por algunos como veto, están desde 1857 en el país, obviamente reguladas y legisladas a nivel federal, y también las observaciones están previstas en todas las constituciones de todos los estados de la República. Eso es muy importante también señalarlo. En el caso de Sonora, las observaciones a las leyes y decretos ya estaban previstos. Ese artículo no se tocó en lo absoluto. Las observaciones del artículo 57 de la Constitución quedaron intocadas. Lo que se hizo fue simplemente aclarar las reglas en materia presupuestal. ¿Y a qué me estoy refiriendo? El Ejecutivo presenta su presupuesto como es parte de su facultad y lo somete a consideración del Legislativo. El Legislativo puede llevar a cabo las reformas, las modificaciones, las adiciones que considere ese presupuesto y lo vota. Una vez que lo vota, se lo envía al Ejecutivo. El Ejecutivo puede hacer observaciones a esto y puede decir, oye, me estás quitando el gasto social que tiene que ver con el subsidio para transporte a estudiantes y gente de la tercera edad. No estoy de acuerdo, por favor reconsidéralo. Y se regresa nuevamente al Legislativo para que el Legislativo lo vuelva a aprobar. Si lo aprueba y no toma en consideración las observaciones del Ejecutivo, ahí se queda.
y en todo caso es el Ejecutivo el que quedaría, vamos a decirlo así, en desventaja, porque el Ejecutivo tendría que irse a una controversia ante la Corte por esa modificación del presupuesto. Y que él responde a la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien asegura que el Congreso local está legislando sobre materia que está fuera de su competencia y además contradice precedentes del máximo Tribunal de Justicia del país. Fíjate que expresamos nuestro disenso respetuoso a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Parte de esta reforma está sustentada en precedentes de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso cuando ella era ministra en funciones, donde además la Corte definió y delineó con toda claridad en 2004 en materia de observaciones en relación al presupuesto, cómo es el mecanismo que se tenía que observar o que se tiene que observar en materia de relación entre el legislativo y el ejecutivo. Eso es muy importante decirlo, pero no solo eso. Fíjate, en el caso específico, en las observaciones, como te decía, están en todas las constituciones de todo el país, pero particularmente hay estados como Veracruz, Oaxaca, Nayarit, que tienen igual observaciones en materia presupuestal. Es decir, hay derecho comparado nacional de que hay entidades que ya lo tienen. Eso es muy importante también señalarlo, porque no es algo novedoso, no es extraordinario, es algo que ya está. Finalmente, consejero, cabe mencionar que además advirtió que harán valer las acciones necesarias para revisar su constitucionalidad. Pues mira, lo mismo que te decía, finalmente es una posición de la ministra en retiro, próxima secretaria de Gobernación, como se ha señalado. Es natural que tenga que tener esta postura, pero lo que nosotros estamos seguros es que esta reforma constitucional está sustentada en precedentes de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, está sustentada en derecho comparado nacional e internacional, y es válida en los términos de la libre configuración legislativa que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respetamos, por supuesto, su opinión, es una opinión, por supuesto, pero le corresponderá a la actual composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los actuales ministros, por la resolución técnica de este tema. Bien, muchas gracias por la comunicación a Iván Jaimes Archunda, consejero jurídico del Gobierno de Sonora. Muy buena tarde. Muchas gracias, Elena. Hasta luego.